Hola amigos, bueno, ya estamos acá a 15 de agosto 2024. Miren, observemos lo siguiente en este asunto del video del estilista Mauricio. Para los fines pues de aclararse a la opinión pública, a la comunidad colombiana, porque pues este es un caso que realmente merece las explicaciones. En realidad, merece las explicaciones de la fiscalía. Y miremos entonces este reporte que hace Ricardo Ospina de Blue Radio sobre el tema puntualmente en las explicaciones que se han dado sobre las razones por las cuales la fiscalía no utilizó ese video en juicio oral, ni la defensa. Y entonces ahora les voy a referir unos aspectos aquí puntuales sobre un testimonio que rindiera uno de los peritos, el perito homólogo, en este caso que hizo para explicar lo de la necropsia de la señora Marlene, Juan Sebastián Morales Cuellar. Ese fue el tercer perito, el tercer testigo llevado por el fiscal del caso para explicar el tema de ventana de muerte, las causas de muerte de la señora Marlene. Y pues a la pregunta que le hizo el fiscal por quién había fallecido primero. Pero no me adelanto a esto y entonces escuchemos lo que aquí dice pues, el periodista Ricardo Ospina en Blue Radio. Lista del jet set de Colombia, de las reinas, de las modelos, y era un hombre que se ha convertido en toda una celebridad. Había llegado del Valle del Cauca muy joven, había aprendido los secretos de la belleza y se había convertido, como les digo, en un referente. Era epicentro de múltiples reuniones de reinas, de modelos, su centro ubicado en la calle 81 con carrera 10ª en Bogotá, en el centro comercial El Retiro. Había adquirido varios pisos en los últimos meses, incluso estaba pensando en ampliar su negocio para montar un restaurante y montar un bar en ese mismo sitio en donde estaba el salón de belleza y la peluquería de Mauricio Leal. Toda esa historia, que parecía una historia de cuento de hadas, terminó en una noche de terror, el 21 de noviembre del 2021. Ese día fueron asesinados Mauricio Leal y Marlene Hernández, su madre, en medio de lo que durante estos años se ha buscado como uno de los episodios más duros, dolorosos de lo que significó la presunta responsabilidad ya probada en primera instancia por la justicia del hermano de Mauricio, Johnny Leal, quien recientemente fue condenado a 55 años de prisión por esos dos homicidios, aunque se descartó la tortura como lo pedía la defensa de las víctimas. Este caso ha revivido en las últimas horas por cuenta de la revelación primero de Noticias Caracol y después de Focus Noticias de un impactante video grabado según la metadata del teléfono móvil con el efectivamente celular de Mauricio Leal el 21 de noviembre pasada a las 6 de la mañana. En ese video se ve a un Mauricio Leal agonizante. Son dos videos en realidad, uno en blanco y negro, otro a color. Un Mauricio Leal agonizante, con sangre en la boca, que él dice que no aguanta más, que nadie sabe lo de nadie, que él se ha clavado cuchillos. Y en el video de Focus Noticias luego dice, y también acuchillé a mi mamá. Al lado se ve el cadáver de doña Marlene Hernández. Con lo que no contaba el asesino es que Mauricio Leal en su agonía dejó pistas y rastros para poder encontrar a su asesino, que según la justicia es su hermano Johnny Leal. Y es que él levanta su mirada, Mauricio Leal, cuando termina de decir lo que le obligan a decir aparentemente, y pregunta si ya terminó o qué más hay que decir. Esa pieza es clave, fundamental, además de una voz en segundo plano en donde se escucha decir a alguien pidiéndole que muestre y que levante la sábana para mostrar las heridas que tiene en su abdomen. El desarrollo de esta historia a la 1:16 aquí en Meridiano Blue tiene que ver con dos
lecturas importantes. Uno, con el acta en formato de constancia de la Fiscalía que vemos a continuación, firmado el 14 de julio del 2022, con la entrega de un disco duro con 2 teras de información, es decir, una cantidad muy importante de datos, de videos, de fotos, de todos los elementos materiales probatorios dentro del expediente, dentro del episodio, que fueron entregados y suministrados a los abogados a la defensa de Johnny Leal. Es decir, antes de que avanzara el juicio, en pleno desarrollo del proceso, la Fiscalía asegura que le entregó todo el material probatorio a la defensa de Johnny Leal. Exactamente este documento, firmado por Jaime Lirio Hueso, funcionario de la Fiscalía, y recibido por las abogadas Ana Juliet Velázquez Arcila y María Fernanda Jaimes Cuellar, dice efectivamente que se certifica la entrega de, y esto lo leo textual, de los elementos materiales probatorios descubiertos por la Fiscalía en audiencia de acusación, en escrito de acusación y adición. Según la Fiscalía de Mario Burgos, que es quien lleva este caso y ha sido controvertido entre otros por el caso de Nicolás Petro, esta es la prueba de que la defensa de Johnny Leal tiene el video que ahora está presentando como nuevo desde julio del 2022 en su poder, y que curiosamente nunca hizo uso del mismo, ni lo usó como defensa durante el juicio, ni hizo alusión a él nunca ante los medios de comunicación. Solo ahora que supuestamente a través del medio hermano de Mauricio de Johnny, el Carlos Andrés García, solicitan por medio de la abogada Erika Sanguinetti los teléfonos físicos de Mauricio Leal, aparentemente para venderlos físicos, se encuentran con el video que es revelado en las últimas horas. Esto en BluRadio.com lo tenemos en minutos. La segunda parte de la historia tiene que ver con lo que considera la Fiscalía ha ocurrido en todo este caso. Y es lo siguiente. La Fiscalía considera que no era indispensable revelar este elemento material probatorio. Querido futuro, quiero que Luca disfrute cada rincón de esta casa. Que pase lo que pase. El probatorio. El investigador del caso, que no es el fiscal, sino quienes llevan a cabo la inspección de los elementos, en este caso de los teléfonos móviles, asegura que no tuvo conocimiento y que nunca vio el video, que se entera del video a través de Noticias Caracol Anoche y de Focus Noticias después, que no hizo uso del mismo porque no lo conocía y porque ya tenía suficientes elementos adicionales para pedir a través del fiscal Mario Burgos la condena de primero la captura contra Johnny Leal. Bajo ese entendido, si el investigador no conocía el video, ni tampoco lo conocía el fiscal Mario Burgos, no tenían cómo haberlo presentado en la audiencia de acusación ni en el juicio en contra de Johnny Leal, y por lo tanto no cabría la posibilidad de que se entablara ningún tipo de nulidad ni de revisión de la condena a 55 años de prisión. Obviamente quedan dudas de por qué el investigador no revisó los últimos videos ni fotos, si este, como dice Erika Sanguinetti, era el último que existía en el carrete del teléfono móvil de Mauricio Leal, ¿por qué no lo había revisado? Sin embargo, la Fiscalía consideró que sin ese video, que además consideran que podría haber corroborado la tesis de que Johnny Leal fue el culpable de estos 2 homicidios, tenían suficientes elementos para poder llevar a cabo la acusación, y como efectivamente pasó, para haber llevado a la condena a Johnny Leal por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su madre Marlene Hernández, uno de los más sonados y macabros casos recientes en la historia de la criminalística de Colombia. Pues hablando de suficientes elementos, Ricardo, fuentes cercanas al proceso de Johnny Leal por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y de su mamá Marlene Hernández, dicen que la Fiscalía tuvo más de 100 pruebas en su poder que acreditaban justamente eso, la responsabilidad del hermano de Mauricio Leal en el doble asesinato. Esto en medio, además, Juan Esteban, de todas las dudas que deja la aparición hasta ahora del video del que hemos estado hablando y, por supuesto, de lo que podría hacerse con él en cualquier caso. Así es, Silvia, pues este nuevo video ha generado controversia si hay la posibilidad de que se revierta esa condena en primera instancia a 55 años de prisión a Johnny Leal. Escuchemos el fragmento que fue conocido en las últimas horas en donde aparece el estilista Mauricio Leal junto a su madre minutos antes de su muerte. Ya la acabo de enterrar. Cuchillos. Ya me
otro día. ¿Qué hago? Si bien la Fiscalía resalta que ¿Qué fue hago? contundente en este proceso con más de 100 pruebas, entre esas la carta suicida que obligó Jonier a redactar a su hermano, la defensa de Jonier Leal continuará buscando la absolución de este crimen. Sobre los posibles escenarios, hablamos con el abogado Iván Cancino de este caso que actualmente lo tiene el Tribunal Superior de Bogotá. De tal manera que la salida jurídica sería que la defensa, procuraduría o de oficio el tribunal decretara la nulidad para que se debatiera todo el tema del video, que la defensa lo conozca, que mire si interesa o no interesa para el juicio, que se hagan las pericias y se abra nuevamente el debate solo en lo relativo a ese video. Eso en el caso de que la defensa de Jonier Leal no hubiera conocido el video o no le hubieran entregado el video. Si con esta acta que acabamos de revelar, Juan Esteban, se demuestra que tenían en su poder el video y no hicieron uso del mismo, y no lo conocieron o no les convenía eventualmente revelarlo porque además termina siendo una prueba autoincriminatoria, es otro el cantar, porque ellos no hicieron uso del mismo a pesar de que tenían todo el material según la Fiscalía en sus manos. Claro, Ricardo, ellos han dicho que conocieron este video en las últimas horas, pero de acuerdo a la revelación que acabamos de hacer aquí en Meridiano Blue, pues tenían conocimiento desde hace casi año y medio, 2 años. 2 años. De esta prueba. Si fue en julio del 22 y estamos en agosto del 24, hace más de 2 años. Pasó todo el juicio. Pueden haberlo estudiado y haberlo presentado en juicio en caso de que lo hubieran encontrado. Correcto, Ricardo. Y también hay otra posibilidad que podrían presentar sus abogados, en este caso Francisco Bernat, explican que podrían llevarlo a la Corte Suprema de Justicia. Pues su defensa podrá acudir en sede del recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia para que se analice si este video tiene la potencialidad, la capacidad de derruir todo lo que se había tenido en cuenta a la hora de condenar a esta persona. Pero también estaba el ocultamiento de pruebas, que nos damos cuenta que pues en realidad ambas partes conocían, el investigador. Si no habría ocurrido el ocultamiento de pruebas. Claro, el otro escenario que se había planteado es que pues fueran a denunciar ese ocultamiento de pruebas y lo explica el abogado Marlon Díaz. Deben activarse las investigaciones disciplinarias, las investigaciones penales. Desde el punto de vista disciplinario, existe una falta que es cuando se incurra en la descripción de un tipo penal, y desde el punto de vista penal, presuntamente podemos estar ante un ocultamiento de elemento material probatorio e incluso ante un prevaricato por homicidio. En este caso tocaría revisar, Ricardo, de quién fue el error. En este caso sería del investigador que llevaba este caso. Claro, lo que pasa es que si al final el video corrobora la tesis de la Fiscalía, el investigador dice, al final si usted revisa no necesitaba más elementos para pedir la condena y para que se llevara a cabo la condena contra Jonier Leal, y tiene razón. Con lo que reveló había suficiente. Aquí lo que hay que evaluar es de manera forense el video. El video hay que verificar quién lo grabó, hay que verificar las circunstancias en las que se grabó. Hay una tercera persona en la escena, eso es indudable. No solamente están Mauricio Leal y Marlene Hernández, sino que hay una tercera persona detrás que es quien coacciona a Mauricio Leal, quien estaba actuando además de agonizante bajo el influjo de 9 pastillas de sopiclona, que es un somnífero, y bajo ese influjo es que él dice lo que dice. Es decir, aquí hay una cantidad de elementos que habría que mirar, pero aquí hay algo claro. La condena en primera instancia ya no se puede echar para atrás. 1, esa condena está en firme. 2, ni en segunda instancia ni en casación se pueden revisar nuevas pruebas. El tribunal y la corte, si eventualmente llega a la casación, perdón que nos vayamos un poquito técnicos, va a revisar el caso sobre lo que ya se reveló, no sobre este video, porque este video no se destampó en las audiencias. Únicamente, lo decía muy bien el doctor Francisco Bernate, eventualmente cabría un recurso extraordinario de revisión y ahí tendría que entrar a jugar y saber si este video favorece o no la tesis de una eventual absolución o de una eventual nulidad. Por ahora no es tan fácil y por ahora el caso sigue como va. 1:25. Bueno, esto es un tema interesante para la cuestión académica. Y claro, vamos por partes, que esto no es tan fácil. De acuerdo pues con lo que informa el periodista, y yo, haciendo uso pues a mi libertad de conciencia, teniendo en cuenta que le hice el seguimiento a este proceso totalmente en mis apuntes, por lo
que para lo académico, lo dije aquí, fue interesantísimo la forma en que el doctor Mario Burgos como fiscal introdujo la evidencia física a juicio oral. Entonces era la dinámica importante en los interrogatorios y contrainterrogatorios, pero ahorita le sale pues un pero aquí a esto. Veamos lo siguiente. Según lo que está diciendo el periodista Ricardo Ospina, pues existe la constancia, y así lo vimos, que el 14 de julio del 2022 a la doctora Ana Julieta le entregaron por el descubrimiento probatorio que debe hacer la fiscalía como un imperativo constitucional, artículo 250, y también de índole pues legal, Código de Procedimiento Penal, Ley 906, de entregar todos los elementos materiales, todo de lo que tenga pues conocimiento, que haya adelantado sus labores de investigación. Exacto, ahí está el meollo del asunto, y son 2 teras de información que le fueron entregadas a la doctora Ana Julieta y otra doctora allí. Esa es la constancia que expide la fiscalía. Y también se dice o advierte el fiscal que no sabía de su existencia, porque el investigador, pues obviamente que el investigador es el que extrajo toda la información del celular, no dio cuenta del mismo. Y además, porque para el investigador ya existía suficiente elementos materiales de prueba, evidencia física e informes legalmente obtenidos para establecer la responsabilidad de Johnny Rodolfo Leal, como así efectivamente se condenó por el juzgado penal de circuito a 55 años y ahorita está en apelación en el Tribunal Superior de Bogotá. Y aquí pues, es decir, lo que están diciendo es que entonces el investigador no dio cuenta del mismo, es decir, no lo conocía. Eso es cierto, allí no lo conocía. Habrá que, claro, la investigación disciplinaria de por qué razón entonces dice no conocer ese elemento, esa evidencia, ese video demostrativo, y el fiscal por ende pues es cierto que el fiscal no llevó a juicio oral esa evidencia. Luego entonces la pregunta es si lo descubrió realmente en la tera que le entregó a la doctora Ana Julieta, si hacía parte dentro de toda esa información allí en la tera, a pesar de que digan que no lo conocían o que el investigador no sabía, que solamente hasta ahorita que Caracol dio la información a la luz pública se vino a dar cuenta de ese famoso video, que la abogada Erika Sanguinetti está diciendo que al entregarle el celular, pues ella al abrirlos, oh sorpresa, se encuentra con ese video y le pregunta a Cancino. Cancino pues le sugiere que haga un estudio pericial, y ahí pues entonces se ha dado toda esta semana esa tremenda noticia del video en el que Mauricio Leal, ya en momentos de su muerte, dice eso: me clavé unos cuchillos y también le clavé el cuchillo a mi mamá, y muestran allí el cuerpo de la señora Marlene, pues obviamente que ya como fallecida. Y ese video de 47 segundos
se registra es a las 6:41 de la mañana del día lunes 22 de noviembre. Eso es muy importante también porque en desarrollo del juicio oral, al fiscal le costó trabajo cuando llevó a los peritos para establecer entonces esa ventana de muerte. Ahorita les pongo la lectura de lo que yo tengo aquí en mi carpeta sobre ese perito homólogo, porque no fue la que hizo la necropsia médico-legal, que estaba en España, y entonces vino el perito, doctor Juan Sebastián, y él es el que hace pues todo lo pertinente en relación con la necropsia de la señora Marlene. Entonces, partimos de la base que el fiscal no lo conocía, que si el investigador no se lo informó o no se lo expuso, esa es la gran pregunta. ¿Por qué razón? Si está, como la autora Erika lo enuncia ahora, al abrir el celular lo encontró. Si uno dice, ¿por qué razón? Tendrá que dar todas las explicaciones del caso para decir que no sabían de su existencia el investigador y que el investigador entonces no le dio información al fiscal y que por eso el fiscal entonces no lo ingresó al juicio oral. Porque era una prueba, esa evidencia demostrativa es contundente, era muy importante, claro, no tanto para la defensa, sino para la teoría del caso del fiscal. Porque obviamente se deduce que es un tercero el que está tomándole el registro bajo presión, porque se le ven los labios pues lastimados, se le ve que está en estado de inconsciencia por la soplicona que se le había dado, mira para un lado, mira para el otro, y así entonces eso pues hubiese sido interesante que se hubiera desarrollado en el juicio oral. Ahora, que se lo descubrió a la defensa, doctora Ana Julieta, pues falta ver si es cierto que esté allí en esa tela, en esa información. Porque si no lo conocían, ¿cómo entonces se pone a decir que se lo descubrió la defensa? Él mismo sabe que no estaba porque el investigador no lo conocía. Luego la consecuencia de esto es que muy seguramente ese video no estaba dentro de la tela, las 2 telas que le dio a la defensa el 14 de julio. Entonces el video está en el limbo. Ese video no hizo parte del juicio oral porque en la audiencia de acusación seguramente no se descubrió, porque si hubiera tenido el fiscal, pues lo hubiera descubierto allí en la audiencia de acusación. Era una consecuencia lógica. El gran interrogante es ese. ¿Por qué razón no se descubrió? Si que realmente el investigador falló en la extracción de esa información del celular y no lo... Pero muy raro porque la abogada pues sí lo advierte apenas le entregaron a la fiscalía el celular y ya sorpresa, como entonces el investigador. Ahora, entonces, están dos situaciones allí. Si el video estaba dentro de esa tela que le entregó a la defensa y la defensa tampoco lo vio, o si lo vio, no lo utilizó. Eso es probable. Porque obviamente el video, creería yo, como defensor, yo no lo iría a presentar en juicio oral una evidencia de esas donde esta es, al contrario, se observa que ese fue presionado y que, como lo dije aquí en la sesión anterior, normalmente ningún suicida se graba, y menos, como lo dijo el doctor Jorge Paredes y en su intervención en juicio oral llevado por el fiscal, que en Colombia no es usual, no es la costumbre
que una persona se suicide clavándose unos cuchillos. Y así hasta sarcásticamente lo dijo el doctor Mario Burgos en la audiencia de preparatoria, acusación preparatoria, cuando decía que Mauricio Leal se enterró un cuchillo, pero que luego fue por otro hasta la cocina y se iba a terminar de clavarse otro puñal. Eso no, y pues obviamente que eso haciendo alusión a la responsabilidad de Johnny Rodolfo Leal. Pues que cómo iba a hacer eso Mauricio Leal. Nadie se va y se clava un cuchillo y después va a la cocina y termina de clavarse otro. Eso fue, en cierta forma, como lo dijo el doctor Burgos, pues con un sarcasmo. Y entonces, pero pues es cierto, también es obvio. Entonces eso permite, eso diría yo que ese video, si lo tuviera en la tela de la información entregada por la fiscalía, pues no lo iba a utilizar la defensa. Y si el fiscal lo tenía y sabía de su existencia, pues también podía haber dicho, bueno, yo no lo voy a utilizar en juicio oral porque tengo suficiente, pero no creo. Conociendo cómo es el señor fiscal a lo largo y ancho de ese proceso en el juicio oral, si hubiese tenido esa evidencia o si lo hubiera conocido, pues por supuesto que se hubiera ido lanza en ristre con esa evidencia para demostrar que esa persona que grabó ese video, pues ya con los indicios que se construyeron y que ingresaron a juicio oral, la prueba indiciaria de un hecho conocido para llegar a otro desconocido, se establece pues, ustedes vieron la sentencia y escucharon los argumentos de la juez para concluir que Johnny Rodolfo Leal fue el que causó la muerte a su señora madre y a su hermano. Es que también hay otro dato, claro, si el video de 47 segundos se grabó a las 6:41 de la mañana del día 22, entonces ya la señora Marlene había fallecido y por eso la se encuentra allí en la cama a su lado, pero ella no estaba allí. Que la transportaron allí es otra cosa, y ahora les voy a leer lo que dijo el perito Juan Sebastián, porque eso al contrario pues probaba era toda la responsabilidad de una persona que estaba allí y que pues por todo lo que se analizó, cámaras de vigilancia, etcétera, hora de ingreso, hora de salida, que no había otra persona diferente a Johnny Rodolfo Leal, pese a que diga que se quedó dormido también por tomarse unos medicamentos allí que inducen el sueño. Pero, entonces, eso, miren ustedes, lo voy a leer más bien de una vez, aquí, cuando en mis apuntes tengo yo, del testimonio realizado por el perito Juan Sebastián Morales Cuellar. Eso ocurrió el 22 de junio del 2023. Y entonces, este perito homólogo dice, le pregunta el fiscal, y le pregunta, explique qué es ventana de muerte, término científico. Responde, es tiempo para establecer desde el último momento de vida y el hallazgo del cadáver. No hay testigo confiable que los haya visto. Claro, eso, el único que lo vio fue el que los asesinó. Por eso no ventana de muerte, sino intervalo, tiempo durante sobre todo los fenómenos cadavéricos. El intervalo post-mortem a los hallazgos cadavéricos son tempranos entre 24 y 36 horas, dice el perito. Le pregunta al fiscal, si es conclusión científica, ¿quién falleció primero? Responde, por la gravedad
la señora Marlene, ella no podía haber reaccionado. ¿Quién fue primero? Es complejo. No es prudente, dice. No es prudente, o sea. Claro, por eso el fiscal estaba preguntándole al perito, porque no conocía ese video. Si lo hubiera tenido en sus manos y en la evidencia llevada a juicio oral, pues se veía el cuerpo de la señora Marlene al lado y se concluye de contera que ella había fallecido y la habían bajado hasta ese lugar colocándola al lado del señor, el estilista Mauricio Leal. Es más, ¿por qué les digo esto? Porque por versión del perito Juan Sebastián le explica que los hallazgos allí en el lugar donde estaba el cuerpo de la señora Marlene permiten concluir que no fue asesinada en ese lugar. No había manchas de sangre en esa. Eso lo dice el perito. Dice aquí. Esto lo dice el perito, entonces dice, a ver, entonces, pues lo coloca el fiscal a observar unas imágenes 125 y 126 de la espalda de la ocisa Marlene, que no tiene heridas ni manchas, color rojo, que llamen la atención en las fotos, para concretar que una herida no genera ningún escurrimiento. La conclusión es que ese sitio donde está el cadáver no fue donde fue herida. Eso lo dice el perito a una pregunta. ¿Qué está observando? Cuando le hacía, pues el fiscal le preguntaba. Y entonces contesta, imagen 125 y 126 sobre la espalda de la ocisa. No había ni manchas, ni heridas, color rojo, que llamen la atención en las fotos. Pues claro, porque no había sido asesinada allí en esa cama, donde está al lado, como aparece, del joven Mauricio Leal. Y eso, por citar solamente uno de los peritos. Y entonces están haciéndose la pregunta, y allí interviene el doctor Cancino, interviene el doctor Marlon Díaz, y interviene también el doctor Bernarte, Francisco. Cancino habla de la nulidad, que abrir otra vez para que el tribunal de pronto la decrete de oficio, el tribunal ahora que está conociendo en apelación, para que se abra el debate. Yo no creo eso, que vayan ahora a hablar de una nulidad a estas alturas. Bernate dice revisión potencial para el recurso de revisión para derruir de pronto la sentencia de condena. Primero tiene que estar en firme el fallo de primera y de segunda instancia, de las instancias del cuerpo del juzgado del circuito y el juzgado y el tribunal. Si es que no se interpone el recurso extraordinario de casación y hasta que no haga tránsito a cosa juzgada, ahí sí cabe entonces el recurso de revisión, sobre todo cuando hay prueba que no fue debatida en el juicio oral, una prueba posterior. Pero vuelvo a hacer la pregunta, entonces, ¿será que realmente esa evidencia, ese video, no está dentro de las 2 teras que le entregaron a la defensa al momento de descubrirlo el fiscal? Supongamos que no esté.
que no aparece ese video allí. ¿Será que es posible entonces que la defensa solicite un recurso de revisión una vez que esté en firme primera y segunda instancia, incluyendo la casación, si es que se presenta? ¿Qué coayudaría en estos momentos ese video? Porque pues si vamos a revisarlo con ojo clínico, todo el mundo, sin ser peritos, sin ser criminólogos, sin ser abogados penalistas, simplemente a simple observación se da cuenta uno que eso fue presionado y que fue hecho por otra persona, no el propio Mauricio Leal con su celular. Eso no está dentro de la lógica. Y hay detalles allí de los que han hablado que pues, dice todavía hecha para plantear la hipótesis de que es un tercero. Ese tercero no es otro que el que ha sido condenado hasta ahora, Johnny Rodolfo Leal. Eso no me cabe la menor duda. De todo el contexto probatorio, como lo analizó la juez penal del circuito y como lo introdujo en evidencia el fiscal, pues llevó a esa conclusión de que es responsable penalmente de la muerte de la señora Marlene y de Mauricio Leal. Por acá dice, si el video, pues ya estoy diciendo, si el video no se destapó en las audiencias, pues claro, es cierto que de acuerdo a la audiencia de acusación y audiencia preparatoria realizada el 23 de noviembre del 2022, el fiscal por ningún lado, dentro de esa pertinencia, conducencia y utilidad, se hizo alusión a ese video. Sí, él puede decir que le entregó unos elementos de prueba de evidencia que hallaron en 2 teras a la defensa, pero repito, si el investigador no lo conocía, menos el fiscal, entonces ¿cuál descubrimiento se hizo de esto? Será la defensa la que tenga que dar también las explicaciones si realmente está dentro de esas 2 teras que le entregaron o no está. Entonces la pregunta del millón ya finalmente para terminar es, entonces, si no lo descubrió, eso es una falta de garantía al debido proceso y a la defensa. Porque ¿cómo es posible que ni los investigadores, a pesar de las múltiples, como dicen, evidencias que tenían que llevaban a mostrar la responsabilidad, no lo podían pasar por alto? Y entonces las implicaciones que tiene eso, pues es grave, por supuesto que es grave para la administración de justicia. Porque entonces, ahí sí, como dice el doctor Cancino, haber una nulidad para, pues, cómo se rehace, se analiza esa evidencia, eso es complejo. Esto es un caso sui generis, es un caso muy complejo para resolverlo, porque es que ahí es una cuestión que pues queda uno así. ¿Qué camino va a seguir ahorita la doctora Ana Julieta? ¿Qué camino va a llegar a hacer? Pues me imagino que está trabajando en eso. No he hablado con Daniel Peña. A ver, también, porque si él llegó allí después de que ella se retiró, ¿será que Daniel Peña tiene información sobre ese video? Pues yo creo que tampoco.
Porque si fuera así, pues obviamente que lo hubieras explotado, como lo hizo, porque su hipótesis que quiso trabajar fue un presunto suicidio. Y qué más que ese video, pues lo hubiera podido explotar también con otros peritos, con, en fin, hacerle el estudio, el análisis, saber si realmente, pues en realidad fue que se suicidó Mauricio. Mató a su mamá y luego se suicidó. Bueno, todo está eso dentro de la ciencia jurídica, el debate probatorio, pero pues es muy lamentable que haya pasado esto, sí, claro que sí, más para el señor fiscal, ahora que está en la vista pública, en el patíbulo con el tema de Nicolás Petro, investigado por eso, y le aparece ahora este asunto, pues queda muy mal parado. Esperemos a ver, hay que darle el beneficio de la duda, por supuesto, lo he dicho aquí. Pero si esto fue cierto, caramba. Grave. Ok, chao pues.